tardes. Una vez hecho el fotocall, primero daros la bienvenida y sobre todo a vosotros dos. Alejandro Borea es el director de producción del festival y Manu Marlasca yo creo que no necesita presentación, puesto que los medios de comunicación son lo suficientemente importantes que llegan a todos y cada uno de nosotros y de nuestras casas. Esta tarde de hoy, que yo creo que va a ser bien interesante, está enmarcada dentro de las jornadas, dentro del festival Aragón Negro, del que el Ayuntamiento de Fuentes es miembro desde hace 3 años y tenemos, como bien sabéis, unas actividades alrededor de este festival. Yo reconozco que no he leído el último libro, sí que soy seguidora de La Sexta y de Marlaska, pero no he leído el libro, pero sí que fuentes bien informadas del libro y especialmente Susana, nuestra bibliotecaria, me dice que es un libro muy duro, muy duro, fundamentalmente en realidad la lectura o el cine, tanto el cine negro como todo lo que rodea la lectura negra, digamos, es para gente que le gusta mucho este tipo de temática, que a veces pues, no es al público en general. Yo lo que sí, desde lo que yo te conozco de tu programa de La Sexta, yo sí que quiero resaltar que independientemente de lo muy bien informado que no dudo que estés, no lo dudo, sí que yo creo que sacas una buena visión de lo que son los poderes, el Poder Judicial y lo que es la policía. Con esas dos cosas son con las que yo me quiero quedar, porque creo que a veces la generalidad de las cosas hace que dos piezas tan importantes para la seguridad de nuestra sociedad a veces quedan empañadas por casos muy mediáticos o por temas que son cascarillos para la opinión pública y que de alguna manera alimentan ese cascarillo. Y creo que el trabajo muy concienzudo, muy profesional, tanto de la policía o de la Guardia Civil, incluso pues, lo que digo, de los propios jueces y el sistema judicial, hace que el porcentaje de casos que se puedan resolver en nuestro país sea altísimo y la altísima fiabilidad con la que se llevan todos estos temas. Veo algún policía o guardia civil en la sala, que los veo ahora sí un poco, pero creo que reconozco a alguno, con lo cual sí que es verdad que muchas veces la labor de estos profesionales no está reconocida en la medida del servicio que hacen a la sociedad. Bueno, bienvenido a Fuentes. Muchas gracias. Porque no es fácil tener a personas que tengan esta actividad y este conocimiento de cara al público y que, como digo, sea una tarde que será seguro bien interesante. Gracias y ya lo que vosotros... Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias. Yo es mi segundo año, si no recuerdo mal, en Fuentes. Hemos traído una estrella, una estrella del periodismo. Él dice que no hemos estado en Aragón Televisión, que he podido ver la entrevista que ha hecho y yo creo que van a pasar un ratito muy bueno con Manu Marlasca. Manuel, para los amigos de Manuel, yo creo que los amigos de Aragón Negro también son amigos de Manuel. Así que les voy a pedir que piensen en preguntas, porque él va a contar un poco su historia, su vida, cuáles son sus obras, pero también queremos que haya un coloquio, es decir, que ustedes puedan preguntarle, están acostumbrados a ver La Sexta con María Pilar, pero hoy es el momento para que este micro que voy a dar, luego ustedes lo utilicen, puedan preguntarle lo que quieran sobre lo que quieren. Entonces, a ver si Manu también quiere contestar, pero yo creo que es buen momento. Nosotros en nombre del Festival Aragón Negro, disculpar en primer lugar al director Juan Molea, está bien representado creo, pero venir a Fuentes de Oro es un placer. Entonces, esperamos la alcaldesa y José Manuel y un poco quienes estéis aquí representando el ayuntamiento, que cada año podamos ir contando con vosotros, con todos los vecinos, y ojalá
ojalá, de verdad, que vengan más estrellas con Manu, que os va a contar cosas muy interesantes. Así que os pido un fuerte aplauso para él, por favor. Y sé que me encantaría quedarse, pero yo creo que el gran protagonista es la gran estrella, con lo cual le voy a dejar a él solo. Insisto, ya sabéis que tenéis, por cierto, el libro Cazaré a un monstruo por ir. Está a la venta, sería muy interesante que lo hubiese firmado, una foto y un buen libro. Qué buen recuerdo de esta charla. Así que os dejo con él, que lo disfrutéis y que lo podáis conocer mejor, y luego os presento. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a volver loco a los de la cámara porque yo no muevo mucho, así que ya os lo anticipo, ¿vale? Seguramente me pasé por aquí, por allí, me siento aquí un rato. Aparte que no veo a la gente desde aquí, o sea que me voy a poner aquí para veros. Bueno, en primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro por traerme aquí y a la organización de Aragón Negro, que es un festival que yo no conocía y que he tenido la oportunidad de estar ya hasta la tercera sede que visito, y creo que es una idea fantástica y que entronca con la esencia de lo que al fin y al cabo es la cultura, ¿no? La cultura hay que llevarla a todos los rincones, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, estamos muy acostumbrados a que vaya allí un montón de gente a vender su mandanga, sea buena o mala, pero lo cierto es que llevar hasta muchos rincones de Aragón algo como, en este caso, la literatura negra, me parece una idea excelente, y que sepan todos ustedes que la experiencia para mí está siendo fantástica. Este año he estado en un montón de festivales, en Valencia, en Guadalajara, en Gijón, en Getafe, el lunes me voy a Barcelona, y sin embargo creo que la mejor experiencia que he tenido ha sido aquí, en Aragón Negro, en las 3 sedes en las que he estado, ¿no? Así que gracias al festival que está aquí Alejandro, y le agradezco de verdad a ti y a toda la organización que me hayáis traído, que hayáis contado conmigo. Bueno, pues yo venía a hablar de mi libro en un principio, pero hablaremos de más cosas, ¿vale? Porque me interesa mucho, sobre todo, conocer su opinión, la opinión de todos ustedes, sobre lo que vamos a hablar. El título de la ponencia, por poner algunos, se llamaba Los monstruos que nos rodean, y hace referencia precisamente al título del libro. Voy a coger ya el proyector. Bueno, aquí tiene, el título del libro es Cazaré al monstruo por ti, hace referencia a ese señor que aparece en la portada, que se llama Antonio Ángel Ortiz y que es el pederasta de Ciudad Lineal. Es un señor acusado de de 4 concretamente, condenado por 4 agresiones sexuales a otras tantas niñas de entre 5 y 9 años de edad. La importancia que tuvo este tipo, y por lo que yo decidí hacer un libro, no es la importancia del tipo, sino que durante varios meses Madrid, una ciudad de 5 millones de habitantes, vivió una verdadera psicosis. Piensen ustedes en una ciudad así, de esas dimensiones, en la que pasa de todo, evidentemente. Madrid, como cualquier otra gran ciudad, pasa de todo. Hay una cantidad de delincuencia y de todo tipo de género, de todo tipo de manto, pero de repente la policía se encuentra con un señor invisible, porque nadie le ve cometer ninguno de sus delitos, que se lleva a las niñas sin ninguna violencia, las secuestra durante varias horas, las ducha, las lava para evitar dejar cualquier vestigio biológico, y después las devuelve a un lugar cercano a donde las capturó. Imaginen además que cada uno de los ataques es peor que el anterior, es decir, se emplea con más violencia, y eso hace que en un momento dado la policía crea que su siguiente ataque va a provocar la muerte de alguna niña. Niñas, insisto, entre 5 y 9 años. Para 9 años va a ser una excepción, era una niña de 9 años, pero muy pequeñita, de complexión muy delgada, y que él pensaba que tenía menos edad. Bueno, pues durante varios meses, prácticamente en todos los hogares de determinados barrios de Madrid, se vivió esa psicosis, los niños no salían, la policía tuvo que ir a los colegios y a las asociaciones de padres a tratar de dar tranquilidad, pero lo cierto es que mientras la policía daba tranquilidad y mientras la policía estaba en las calles patrullando con un dispositivo muy visible en Madrid, él se seguía llevando niñas delante de las narices de la policía, ¿no? Así que con esos mimbres, con ese supuesto, se abre la Operación Candy, que es como se llamó. Se llamó Operación Candy porque el secuestro de la niña que abrió la operación fue delante de una tienda de caramelos, de chucherías, y candy en inglés es chucherías, caramelos, golosina. Y por eso se llama Operación Candy. Bueno, la Operación Candy es una operación más. ¿Por qué elegí yo esa Operación Candy como motivo de un libro? Pues porque fue mucho más allá de una operación policial, porque lo que fue realmente la Operación Candy fue un compromiso de los policías del Grupo Candy, lo que se llamó el Grupo Candy, un grupo pequeñito de policías que lo que hicieron en un momento dado fue aparcar el resto de sus vidas, dejar el resto de sus vidas y comprometerse con las víctimas para tratar de cazar a este tipo, al monstruo que, insisto, era una sombra que nadie había visto. Solo contaban con las descripciones de niñas de 5, 6, de 7 años. Imagínense cómo es la descripción que puede hacer una niña tan pequeña. Luego nos sorprenderá, y les sorprenderá a ustedes también, ver hasta qué punto alguna de ellas fue muy precisa en la descripción
más que de los lugares en los que estuvieron, del coche en el que viajaron, de todo eso, ¿no? Bueno, por eso elegí la Operación Candy como el tema de mi libro. Yo la cubrí como periodista, cubrí los ataques, cubrí la detención, cubrí su detención en Santander, cubrí el juicio, cubrí la condena, pero sabía que había quedado muchas cosas por contar, sabía que había que poner el foco en la piel de los policías, ¿no? La profesión de policía o de guardia civil no es una profesión cualquiera, evidentemente, es una profesión que lo que tiene es un porcentaje altísimo de vocación de servicio, de entrega y de ayuda a los demás, pero aquí incluso se fue todavía más allá de aquello, ¿no? Aquella Operación Candy dejó un montón de cicatrices en los policías. Yo quería saber lo que pensaban ellos cuando llegaban a casa, yo quería saber cómo se vivía la sensación de fracaso de estar persiguiéndole y que se llevase a otra niña y atacase a otra niña. Yo quería saber qué relación tenían durante esos meses con sus propias familias, con sus hijos, qué sintieron cuando lo detuvieron, qué sintieron cuando lo condenaron y qué pensaban ahora, tiempo después. Y todo eso es lo que se cuenta en Café al Nuestro por ti, todo eso es lo que se cuenta en ese libro. Les voy a poner un vídeo que resume un poco, es un vídeo hecho cuando fue condenado, que resume un poco el personaje, la operación y de lo que estamos hablando. Bueno, debería ir un vídeo. No, por el momento no lo han diseñado todavía. Madre mía, qué pecado tengo. A ver. ¿Sí? ¿Miráis el vídeo del primero, por favor? 30 meses después de cometer su última agresión sexual a una menor, 71 días después de reclamar su inocencia ante el juez, Yo soy inocente, señoría. Antonio Ortiz ha sido condenado por su espíritu criminal que descargó sobre unas víctimas especialmente vulnerables, creando alarma y desasosiego. Y diciéndolo entre nosotros que quién es ese señor. El pederasta de Ciudad Lineal actuó entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Recuerden que le detuvieron tan dormido que ni siquiera el flasazo policial le espabiló y que ese letargo lo replicó en el juicio, en un bostezo tras otro, pese a la atención con la que luego supimos había seguido el relato de los hechos. Parece una barbaridad, sobre todo en el caso de 04. En la sentencia se recoge precisamente su falta de empatía durante todas las sesiones del juicio y que ni siquiera intentase una mínima justificación, como el no aportar una versión con la que poder justificar el tiempo prolongado entre sus ataques. Pudo así cometer otras agresiones, perfeccionar su modus operandi, aprender de sus errores. Ven, que te voy a probar una ropa y te voy a poner unos trajes de modelo. Así es como engañaba Antonio Ortiz a las pequeñas, así es como lograba que subieran a su coche. Tu madre lo sabe, que yo la conozco. Y así es como las llevó a un descampado, un local y hasta esta casa. En el interior de la vivienda ella no dejaba de decir que todo era blanco, que la llevó a través de un pasillo, la llevó a una habitación donde había un colchón. Esa pequeña de apenas 9 años recordaba todo con tal precisión como para dejar estos dibujos claves en la investigación, como lo fueron los restos de ADN hallados en el colchón y todas las pruebas que permitieron su detención, su afición al gimnasio, su acceso a tranquilizantes y hasta los coches que reconoció como suyos. Aunque sí hay un punto crucial en la sentencia, es que las menores no duden al identificarle, que lo hagan de forma decidida, sin dudas ni vacilaciones. Cabe recordar hoy que el propio Antonio Ortiz dijo al detenerle que quien hubiese hecho algo así nunca debería salir de la cárcel. Bueno, esto es en esencia. Este vídeo, como digo, se ha hecho después, se hizo después de la condena de Antonio Ángel Ortiz, es decir, cuando ya la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 70 años de prisión, condena, sentencia que está ratificada por el Tribunal Supremo, que es firme ya, y se la condenó finalmente por 4 agresiones sexuales. La policía siempre ha sospechado que había alguna más, pero no se pudo acreditar. Esas 4 están perfectamente acreditadas por restos biológicos que Adán desempeñó en lavar a varias de sus víctimas, dejó algún vestigio en la ropa de las niñas, dejó además las huellas y el ADN de una de ellas en esa guarida que han visto ahí. Y si se han fijado en esos dibujos que aparecían, esos dibujos están hechos a mano alzada por una de las víctimas, que aportó una información valiosísima a la policía, que se convirtió en la testigo estrella de la policía. En el libro se llama Paula, ese no es su nombre. Una de las condiciones con las que yo hice el libro fue preservar la intimidad y la privacidad de las víctimas y de sus familias. Y esa cría aportó un montón de información. Es una niña especialmente lista, especialmente viva, especialmente despierta, que con sus 9 añitos pues era capaz de recordar con precisión cómo eran hasta los botones del ascensor donde se subió con este tipo, con su agresor, para ir a esa guarida, ¿no? Es un libro de investigación policial. ¿Es un libro duro de lectura? Sí, es un libro de lectura. No es un libro en el
que, y esto es una cosa que tenemos que hacer los periodistas, lo he contado algún día, muchas veces tenemos acceso a un montón de información. Si eres un buen periodista, pues se te supone que tienes que acceder a la máxima información posible. Pero un periodista no es alguien que no tenga filtros, porque las cosas pasen sin tamizar, sin filtrar, ¿no? Un periodista tiene la obligación de tener la capacidad de tamizar y de trasladar a la opinión pública, al lector, al espectador o al oyente, lo que es de interés para la información y lo que no va a dañar y lo que no va a volver a victimizar a una víctima, ¿no? Con lo cual era muy importante que yo en el libro o en cualquier trabajo no volviese a victimizar a esas niñas. Así que si ustedes tienen a bien comprar el libro, no se van a encontrar descripciones escabrosas, no se van a encontrar ningún momento escabroso, que lo subo evidentemente en esas declaraciones de las niñas ante la policía, porque la policía su obligación era obtener la máxima información posible. Bueno, pues bien, no hacía falta contar eso en el libro, como no hace falta contarlo en un programa de televisión, como no hace falta contarlo en una noticia periodística, ¿no? Así que con ese tamiz, lo que sí que van a tener ustedes es toda la información, todos los detalles de esa operación Candy, que fue tan especial y tuvo tanta relevancia por lo que decía. Y van a tener el punto de vista, con sus nombres, con su forma de vida, con si tienen hijos o no, de esos policías que participaron en la operación Candy. Para elaborar el libro, y ya acabo el libro y pasamos a otras cosas, para elaborar el libro yo lógicamente tuve que acceder a toda la información posible, como decía, que eran las actuaciones judiciales, las actuaciones policiales, todo el sumario, y luego entrevistar a los protagonistas de este libro, ¿no? Los protagonistas de este libro evidentemente son los policías que habían hecho la operación, los responsables policiales, algún responsable político también, y contacté con alguna de las familias precisamente para pedir autorización para hacer esto. No quería que fuese un libro que las familias, entiendo que las familias no leen el libro, ¿no? Pero yo lo que no quería era hacer un libro contra nadie, ¿no? Y hacer un libro de este tipo con la oposición de las familias me parecía algo terriblemente desagradable y que no estaba dispuesto a pasar por ahí. Así que eso es lo que van a encontrar en Hacer Anuncio por Ti. Si alguien se interesa, que venga a la librera de aquí, traer una buena producción de libros y ya está, ¿no? Pero bueno, más allá del libro, vamos a hablar de la ponencia, de lo que se trata aquí. Porque estos días he estado por aquí, he estado en la provincia de Zaragoza, pero también he estado en la provincia de Teruel, yo concretamente estuve en la provincia de Teruel. Todavía está muy fresco el asunto del Dalio el ruso, ¿no? De Norbert. Esa especie de psicópata serbio que llamamos Igor el ruso, no es el ruso, les llama Igor, pero bueno, la prensa lo gusta así. Cuyo único mérito es tener cierto tino a la hora de disparar, cierta habilidad a la hora de disparar y tener la nula empatía con sus víctimas que mostró en el juicio del otro día, ¿no? El otro día le juzgaron por el tiroteo de Albalate por las dos tentativas de homicidio, ¿no? Y estos días, recordando eso, otra vez he vuelto a percibir, he vuelto a sentir esa extraña fascinación que hay por el mal. Esa extraña fascinación que muchos tienen o tienen. Yo creo que estoy libre de esa fascinación. Por los malos. Que yo creo que se la debemos básicamente al cine y a la televisión, ¿no? ¿Conocen a todos estos que aparecen aquí? ¿Saben quiénes son? Más o menos. El de abajo sí, ¿no? El de abajo aquí, desde la otra, ¿no? Aníbal Lecter, ¿sí? ¿Todo el mundo? Sí, vale. El del medio es Dexter, ¿vale? Que es un forense que era un asesino en serie. El de allí a la derecha, abajo, es John Doe, un asesino que interpretaba a Kevin Spacey en una estupenda película de David Fincher que se llama Seven. Y era un asesino que reproducía los 7 pecados capitales en sus crímenes, ¿no? Un artista de crímenes. Encima de él, que no se le ve, además, ese asesino de coleccionista de huesos, que era otro forense que lo que hacía era matar a sus víctimas. Y el de aquí es el menos conocido, este de aquí. Es Jean-Baptiste Grenouille, es el protagonista de una novela de Patrick Suskind que se llama El perfume. Luego se hizo serie y era un asesino también muy refinado, muy sofisticado, que asesinaba a jovencitas y les sacaba la esencia a las jovencitas para fabricar perfumes, ¿no? El polvo ya del barroquismo en el crimen, ¿no? Así que tenemos a Aníbal Lecter, que cocina los hígados de sus víctimas y se los toma con vino, y que además en la prisión pinta cuadros fantásticos. Sobre él, Jean-Baptiste Grenouille, que es un artista que extrae la esencia de las hojuelas. Dexter, que es otro artista que a golpe de
distribuye su mesa de autopsias, hace su particular justicia. John Doe, que ni más ni menos que lo que hace es reproducir los pecados capitales y sus crímenes. Y nunca me acuerdo del nombre del coleccionista de huesos que va formando esqueletos con los huesos que obtiene de sus víctimas, ¿no? Bueno, pues gente por las que tenemos atracción, cierta atracción, nos parecen cuanto menos interesantes, ¿no? Pero eso es ficción. Y la ficción tiene barra libre. En la ficción uno puede escribir y hacer lo que quiera. ¿Cuántos de todos ustedes son aficionados a la... Voy a ponerme aquí para verlo. ¿Cuántos de ustedes son aficionados a la novela negra, a la literatura negra? Venga, el último libro que han leído. El mío. No, ya, pero se no vale. Digo de ficción. ¿De ficción? ¿Qué novela han leído últimamente? Pues venga, tras últimas. Vale. El de Yamat, de Pío Yamat. Vale, falta. ¿Uno más? Sí, el de la Dolores Redondo. Sí, la trilogía de Baztán, ¿no? Uno más. Vale, vale. ¿Alguna opción más a la novela negra? ¿Usted? Sí, Juan Gómez Cura, ¿no? Vale, ¿alguno más que lea por ahí literatura negra? Es que no me acuerdo de él. ¿Cuál? El de Juan Carlos Somoza. Vale. ¿Algo más por aquí? ¿No? ¿No hay mucho lector negro? Así Bueno. Juan Bolea. Bueno, pues cualquiera que lea literatura negra, sea de ahora, o lea Conan Doyle, o lea a Edgar Allan Poe, sabrá que hay barra libre a la hora de escribir literatura negra, pues no puede crear los asesinos más fascinantes del mundo y dotarles de las habilidades y de las cualidades pues, que él quiera, ¿no? Yo leí este año, o sea, el año pasado, 2019, no había leído nunca nada de él, un libro de César Pérez Gelida, que es un autor vallisoletano, que tiene varias trilogías, y leí el primero de su primera trilogía, que se llama Memento Mori, ese libro. Es el asesino más barroco que yo no he encontrado nunca, ¿no? Un asesino barroquísimo, que hace cosas terribles y que además tiene una inteligencia superior, suprema, sus crímenes bueno, son obras de arte y además sale impune de todos ellos. Vale, bien, es ficción, puede hacer lo que quiera con sus personajes, ¿no? Como el que escribe de policías, y todos los policías que cuentan sus libros son policías borrachos, policías corruptos, policías punteros. Bueno, pues ya está, es ficción, es todo el terreno de la ficción. Y en el terreno de la ficción, como digo, hay siempre barra libre. Pero, en la realidad no. En la realidad, ahora veremos cómo la realidad se topa con un montón de peros y de cosas. Venga, ¿esto lo conocen? Venga. ¿Quién? No. ¿No lo saben quiénes son? No. Entre los 5 suman 49 víctimas. Son los 5 peores asesinos en serie de la historia de España. Certificados. Y me explico con los certificados. No es que haya un organismo que homologue a los asesinos en serie, ¿no? Sino que son asesinos que han sido condenados por ese número de crímenes. Anteriormente a ellos había otros criminales, habrán oído hablar de Sacamantecas, por ejemplo, o habrán oído hablar de Larroquiero, gente que mató mucho, pero como eran los tiempos en los que tampoco se contabilizaba muy bien y los tribunales no funcionaban como ahora, pues no sabemos cuántas personas mataron. Estos 5 son los 5 peores certificados, ¿vale? Y voy diciendo quiénes son. El de arriba, a la derecha, con cara de buena persona, ¿vale? Es el peor asesino en serie de la historia de España. Se llama José Antonio Rodríguez Vela y era el asesino de ancianos de Santander, ¿vale? Mató a 16 mujeres, como veremos ahora en Cantabria, en Santander. Era un albañil. Junto a él, en la foto grande, es Alfredo Galán, el asesino del naipe, el asesino de la baraja, que mató en Madrid. Debajo de él, con barba, Francisco García Escalero, el matamendigos, un señor esquizofrénico paranoide que mataba a vagabundos por las calles, cuando se encontraba. Junto a él, con cara de buen chico también, Joaquín Fernández, el asesino en serie de Castellón, mató a 5 mujeres en Castellón. Y junto a él, con gafas, también con cara de, bueno, sí, de regular, pero bueno, no de regular. Es Joan Vila, el celador de Oroz, un celador que asesinó a 11 ancianas hace poco, es el más reciente, en un asilo que se llamaba La Caridad, en Oroz, ¿no? Pues ahí los tienen, son el top 5 de los asesinos en serie de España. Y ahora veremos cómo están a años luz de ser asesinos interesantes, a años luz de ser personas con algún atractivo, a años luz de que podamos tener la tentación de tener algún tipo de atracción hacia ellos. Bueno, es el pedasta Ciudad Lineal, ahí lo tienen, 70 años, condenado por secuestrar, agredir a 4 niñas de 5 y 9 años entre agosto del 2013 y septiembre del 2014, ¿no? Bueno, pues
Esto es el resumen de lo que les he contado antes, la operación Candy, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en los otros. Bueno, este es el Mataviejas. ...16 mujeres en 8 meses. 432 años de prisión. ¿Cuál fue la ventaja que tuvo el Mataviejas? ¿Por qué pudo matar a 16 personas? Pues porque eran personas muy mayores, y todas las muertes parecían muerte natural. Ah, pues murió la abuela ¿de qué? De mayor. Y así se quedaba, ¿no? No utilizaba demasiada violencia a la hora de acabar con sus vidas, lo que hacía era, normalmente las asfixiaba con su propia mano, con una almohada o con algo así, y eso sí, de alguna de ellas abusó sexualmente después de muertas. Pero evidentemente, a una anciana de 80 años, de 85 años, nadie va a comprobar, evidentemente, si ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Lo cierto es que sí, como él mismo confesó, ¿vale? ¿Cuál era su modus operandi? Pues él era un albañil. Y él lo que hacía era, albañil, electricista, hacía todo tipo de ñapas, todo tipo de chapuzas. Y lo que hacía era ganarse la confianza de las señoras hasta el punto de que se estropeaba una tele, pues allí iba a ir a arreglar la tele. A ver, hablamos de tiempos donde las teles con un golpe se arreglaban. A los más jóvenes no lo sabréis, pero hubo un momento que las teles eran así de gordas, ¿vale? Y le dabas un golpe y se ponía a funcionar, ¿no? Bueno, pues él, con esa excusa, entraba en las casas de las señoras y acababan como acababan, ¿no? ¿Por qué le pillaron? Pues le pillaron porque un médico se mosqueó ante uno de los cadáveres, ¿no? No le parecía... Era una señora que estaba bastante sana, no había tenido ninguna patología y esa muerte le sorprendió, y al practicar la autopsia se descubrió efectivamente que había muerto de manera violenta. A partir de ahí se empezó una investigación en las últimas fallecidas que había habido en Santander, de circunstancias parecidas, y todas tenían el nexo común de que habían tenido o alguien había identificado a este señor en las cercanías de su casa. Que tampoco era muy listo, porque en la casa de alguna de ellas estaba su tarjeta, la de él, digo. ¿Vale? Así que tampoco fue una operación policial de medalla, pero lo cierto es que lograron dar con él. Vamos a ver un vídeo en el que se resume un poco su historia y luego comentamos. Maquillado con traje, corbata y gesto tranquilísimo. Así se presentó ante los focos José Antonio Rodríguez Vega, el mayor asesino en serie acreditado de nuestra historia. El hombre que mató a 16 ancianas en apenas un año. Simona, Victoria, Margarita, Josefina, Manuela, Natividad. Sus nombres se sucedieron durante meses en las esquelas de Santander. De uno abril a otro, del 87 al 88, aunque se especula que fueron muchas más. Después de todo, José Antonio Rodríguez Vega desató sus impulsos mucho antes. En 1978, con apenas 21 años, fue condenado a 27 años de prisión por violación múltiple. Todas eran mujeres mayores que él, a las que cuentan consiguió engatusar para que le perdonaran. Y así solo cumplió 8 años en prisión y volvió a cazar, pero esta vez tarjeta en mano. De albañil vendiendo seguros, instalando puertas, cuando no, se colaba en las casas ayudando a cargar las bolsas de la compra, y de ahí a la agresión, aunque muchas no presentaban signos de violencia, incluso parecía tratarse de una parada cardíaca. Y con una manta eléctrica y una concha tapada, y con los ojos abiertos. Entonces las gafas no aparecieron y eso me hizo sospechar. Gafas, collares, pendientes, todo lo que desapareció, no tardaron mucho en encontrarlo aquí, en la guarida del asesino, del ya conocido por entonces como el Mataviejas. Detenido en 1988, a Rodríguez Vega le vimos ante el juez en el 91. Debemos condenar y condenamos. Condenado a 440 años de prisión, nadie imaginó que terminaría perdiendo la vida entre rejas. Aunque ni una sola vez, ni siquiera en su primera confesión, José Antonio Rodríguez Vega mostró ningún arrepentimiento. Bueno, este es el resumen del caso de Rodríguez Vega. Que murió en prisión por ese señor que ha salido ahí, que decía Matías Mataviejas. Ese señor era apodado Zanahorio, pero era un tipo que tenía una ruina ya de 500 años de prisión y sabía que iba a salir gratis de asesinar a Rodríguez Vega. Y lo asesinó porque Rodríguez Vega, aparte de ser un depravado, eran bocazas, y en prisión él presumía continuamente de que cuando saliese de la cárcel se iba a hacer millonario contando sus memorias, escribiendo sus memorias. Y entonces tocó las narices mucho a este Zanahorio,
y el zanahorio se fabricó un pincho casero con anillas de las latas de Coca-Cola. Fue juntando anillas hasta hacer un pincho muy macizo y le metió más de 150 puñaladas en el patio de la cárcel a Rodríguez Vega, que tuvo este final tan terrible, que fue enterrado en una fosa porque nadie se quiso hacer cargo del cadáver de Rodríguez Vega. Así que, como ven, Rodríguez Vega, que es el mayor asesino en serie de nuestra historia, no era un tipo especialmente listo, no era un tipo especialmente hábil, ya han visto que tampoco era especialmente atractivo, ni mucho menos, pero ha causado un dolor tremendo, tremendo. 16 víctimas en apenas 8 meses. Lo único que tiene Rodríguez Vega de singular o de interesante es que, como veremos más adelante, es un asesino que aprendía. ¿Por qué digo que aprendía? Porque ya han visto ustedes en el vídeo de mi compañera que había estado en prisión por violar a señoras mayores. Él sabía que si violaba a señoras mayores y las dejaba vivas, podía acabar en prisión. Y por eso empieza a matarlas. No porque obtuviese un mayor rédito de ningún tipo, sino porque sabe que de esta manera no iba a entrar en prisión. Eso es común, como veremos un poquito más adelante, a otros criminales que aprenden con la experiencia, ¿no? Así que será Rodríguez Vega. Interés, como ven, nulo, poco. No es Aníbal Lecter ni nada parecido. Si me quieren interrumpir, me pueden interrumpir, ¿vale? No hay ningún problema. Interrumpir para bien, digo, ¿vale? Para contarlo. Bueno, un tipo de asesino radicalmente distinto, un tipo de asesino bastante peculiar, hasta por el aspecto, como vemos. Asesinó a 11-14, el número no está demasiado cerrado, ¿vale? 11-14 indigentes en Madrid entre los años 87 y 94. Era alcohólico, era micrófilo, con algunos de los cadáveres mantuvo relaciones sexuales, era psicótico, es decir, era un enfermo mental de verdad, un esquizofrénico paranoide, y fue absuelto. No se le pudo condenar porque los psiquiatras dictaminaron que no era consciente de lo que hacía, no era responsable de sus actos, estaba verdaderamente enfermo. Y él murió en la cárcel, en un psiquiátrico de Foncalén, concretamente en Alicante, en el año 2014, ¿no? Sin haber salido nunca desde que fue detenido. Bueno, García Escalero es lo que en la criminología antigua, si alguien ve Mindhunter, a ver, muy bien, Camino, venga. Aparte de ella, ¿quién ve una serie que se llama Mindhunter, que está en Netflix? ¿No? ¿No? ¿Tú también? Mindhunter lo que habla es del nacimiento de las unidades de análisis del comportamiento criminal, ¿vale? De los primeros profilers, los primeros perfiladores criminales que nacieron en el FBI en los años 70, 60-70, ¿vale? Eso es lo que cuenta Mindhunter. Esos perfiladores originales, esos que crearon las unidades de comportamiento, distinguían dos tipos de asesinos en serie. El asesino en serie organizado y el asesino en serie desorganizado, ¿vale? Desorganizado y organizado no tiene nada que ver con cumplir los armarios, con Maricondo ni nada parecido. Tiene que ver mucho con las escenas del crimen. Una escena del crimen de un asesino en serie desorganizado es una escena del crimen caótica. Un asesino en serie desorganizado mata cuando lo primero que se encuentra, improvisa. Paco García Escalero improvisaba. Él estaba de borrachera, ¿vale? Era mendigo, se iba a pedir con un amigo. Cuando acababa de recaudar el dinero se compraba 2 cartones de vino. Y cuando estaba con los 2 cartones de vino, oía las voces que oía él, y cogía una piedra o lo que tuviese a mano y lo machacaba la cabeza. Ya está. Es un asesino en serie desorganizado, ¿vale? Luego veremos que es un asesino en serie organizado, porque hay un ejemplo perfecto de que es un asesino en serie organizado, ¿no? Normalmente los asesinos en serie desorganizados tienen que ver con personas enfermas mentales, con algún tipo de enfermedad mental, no de trastorno de la personalidad. Esto es profundizar un poco, pero quiero que distingan que esto es un mal que también cometen hasta muchos de mis compañeros, porque de mis compañeros hay mucho indocumentado, sobre todo de mis compañeros. ¿Un psicópata es un enfermo? No. Un psicópata tiene un trastorno de la personalidad que le hace ser incapaz de ponerse en el lugar de otro o de percibir el sufrimiento ajeno, pero no es un enfermo mental. Un enfermo mental es un esquizofrénico, por ejemplo, alguien que oye voces, ¿vale? La realidad de la literatura, la realidad criminal, de vez en cuando nos golpea, nos sacude con algún tipo de asesino de esas características, ¿no? Yo recuerdo hace poco en Madrid un chico que llamó a la policía a su puerta preguntando por su madre porque había una vecina que decía que no la había hace tiempo y él dijo, sí, está aquí. Y entonces la policía entró y dijo, ¿pero dónde está? Dijo, pues aquí está.
es que hacía mucho ruido con los muebles. La había matado, la había descuartizado y había puesto sus trozos en tupperwares repartidos por toda la cocina, ¿vale? Eso era un esquizofrénico, evidentemente, era un enfermo mental, ¿no? Otro caso típico de crimen de enfermo mental es el de Ángel Caracenuto. Ángel Caracenuto era un chico de Murcia, normal y corriente, que un día mató a su madre, la decapitó e iba por todo el pueblo paseando con la cabeza de la madre, enseñándosela a todo el mundo y diciendo: es mi madre, la quiero un montón, y le daba besos a la cabeza, ¿no? Era otro enfermo mental, evidentemente, ¿no? Son crímenes terribles, pero son crímenes de los que, nos cueste creerlo o no, ellos no son responsables. Es su estado mental el que les lleva a eso. La administración, y esta es una batalla que tengo yo personal casi, la administración ha dejado muy abandonadas a las familias de los enfermos mentales, muy abandonadas, mucho. Se cerraron las instituciones psiquiátricas en el año 85 con una reforma que hubo y dejaron al cargo de las familias a gente con enfermedades mentales graves, ¿no? Y normalmente las víctimas de los enfermos mentales son sus propias familias, porque son los que tienen más cerca, ¿no? Ojo con lo que estoy diciendo, no quiero decir que todos los enfermos mentales se conviertan en criminales, no, ni mucho menos. Son una minoría muy pequeña, pero cuando pasa eso, pues es lo que ocurre. Y además, un enfermo mental puede tener una vida absolutamente normal siempre y cuando esté medicado. Y voy a poner el ejemplo típico que pongo aquí. Noelia de Mingo era una doctora. Cuando digo una doctora, era una señorita que sacó sus 6 cursos de medicina, que aprobó el MIR y que en su segundo curso de residencia, en su segundo año de residencia, en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en un brote psicótico, asesinó a 3 personas en el hospital. Había dejado de tomar su medicación para un antipsicótico que tomaba, el Risperdal y el haloperidol, que son dos antipsicóticos, y mató a 3 personas. ¿Por qué dejó de tomarlas? Porque decía que la engordaba la medicina. Nadie se ocupó de que volviese a tomarla y ella pensaba, tenía una variedad de la esquizofrenia que se llama delirio de Fregoli. El delirio de Fregoli lo que te hace es que te hace creer que todo lo que tienes alrededor son actores y son personas que están interpretando, que no son tu familia de verdad, sino que son gente contratada por una extraña sociedad que están interpretando un papel, que quien va contigo en el metro o en el autobús es también alguien que está interpretando un papel. Así que en esa locura vivía Noelia de Mingo cuando asesinó a 3 personas. Yo he tenido la ocasión de tomar un café con Noelia de Mingo hace poco, salió ya de la cárcel, salió del psiquiátrico y ahora es una persona total y absolutamente normal, ¿no? Por eso. Vamos a ver el vídeo de Paco García Escalero. El día en el que empezó a contar no paró. 14 asesinatos cometidos durante 6 años que la policía intentó probar uno a uno y que en el juicio, pese a los intentos de su abogado incitándole a no recordar, no lo vuelvo a... terminó asumiendo. Reconoce la firma por el 86. Francisco García Escalero tenía 39 años cuando se convirtió en uno de los asesinos en serie más despiadados de España. Bajo los focos, el matamendigos, al menos 8 de sus víctimas eran indigentes igual que él. Desde los 14 años, Escalero dormía en cualquier sitio. Crecido en la miseria en una chabola pegada al cementerio de la Almudena en Madrid, a los 16 entró en un reformatorio por robar una moto y a los 20 le cayeron 12 años de prisión por violar a una joven. Cuando salió, con 33, volvió a asesinar. En 1986 la policía encuentra las primeras tumbas profanadas. En el 87 los primeros mendigos brutalmente asesinados. Sin vínculo aparente ni sospechoso hasta 1993 cuando aparece muerto un paciente fugado de un psiquiátrico y todo apunta a García Escalero, quien entre crimen y crimen ingresaba voluntariamente para tratar su necrofilia, su esquizofrenia, sus paranoias. Insultarme sí me insultaba una vez, tenía ganas de matar a un cura, pero yo nunca pensé que esto era así, mucho menos. Su detonante siempre era un potente cóctel de drogas y alcohol. Muchas pastillas, no sabía lo que hacía. Así relató ante el juez cómo entraba en trance antes de asesinar, incluso a su propio compañero. El otro que venía conmigo. Junto con el rubio, también la atacó a ella. ¿El rubio era el que más radicaba? Es la única superviviente del matamendigos a la que vimos en el juicio como a su madre, quien le habría maltratado durante su infancia. El diagnóstico es complejo y... Todo sumó en el informe de Francisco García Escalero, un asesino en serie condenado a 30 años de reclusión psiquiátrica que llegó a conceder una entrevista solo por ser el matamendigos. Nunca comprenderé mientras estoy vivo el por qué lo hacía. Terrible historia, como es la de García Escalero, ¿no? Porque, como he dicho desde el principio, él no era responsable de lo que hacía.
y no lo era verdaderamente. Y bueno, pues no tenía una familia que se ocupase de él, él vagaba por las calles, llevaba muchos años mendigando. ¿Por qué le pillaron? Por cierto, que no lo he contado. La policía sabía que había un montón de crímenes de mendigos porque aparecían en las escenas eran terroríficas, algunos mutilados, a otros les cortó los genitales, con algunos también había hizo prácticas sexuales después de asesinarlos, pero claro, no había ninguna relación entre las víctimas y el asesino, no había nada que los vinculase con él, ¿no? La policía sospechaba que había alguien que se dedicaba a matar mendigos, se barajó incluso la posibilidad de que hubiese algún grupo ultra, pero la crueldad y el tipo de crimen no parecían encajar con eso, ¿no? Hasta que un buen día apareció muerto un mendigo y la policía fue a preguntar al asilo, al refugio donde había estado. Y los agentes del refugio le dijeron, pues sí, salió hace 2 días y salió en compañía de este otro. Y ese otro era García Escandro. A partir de ahí le detuvieron y él no tuvo ningún reparo en contar todos los que había matado, claro, porque nadie le había preguntado hasta entonces, evidentemente, ¿no? Como digo, historia terrible, historia triste, historia que ejemplifica otro tipo de asesino, que es el asesino enfermo mental. Bueno, este es el celador de Olot. Esto es una variedad de asesino que es en Estados Unidos les llaman ángeles de la muerte. Son profesionales de la sanidad que lo que hacen es asesinar, valiéndose de sus conocimientos y valiendo del acceso que tienen a los medios para matar, pues matan. En España no ha habido muchos casos, ha habido otra en Alcalá de Henares, en Madrid, que se la detuvo cuando llevaba 2 muertes nada más, pero en otros países es bastante frecuente. Médicos, enfermeros, enfermeras, que prácticamente lo que tienen es un complejo de Dios, ¿no? De dar y de quitar la vida, ¿no? Ese complejo de Dios del que hablan que tienen los cirujanos. Bueno, pues esto sería un complejo de Dios un poco todo a 100, para que nos entendamos, ¿no? Y la excusa de muchos de ellos es que quieren facilitar el tránsito a la muerte o quieren ahorrar dolor a sus víctimas, ¿no? Hombre, ahorrar dolor como hacía que lo que hacía era inyectarles lejía y sosa cáustica, pues como se puede imaginar, el dolor no se lo ahorraba, sino todo lo contrario. De hecho le pillan por eso, le pillan porque a una de las víctimas se da cuenta el médico que tiene absolutamente abrasado todo el canal, todo el esófago y toda la garganta y toda la tráquea, lo tiene quemado por la sosa cáustica que este tipo le había inyectado con una jeringuilla en la boca, ¿no? A partir de ahí se empiezan a mirar las muertes de ancianos en los últimos tiempos y ven que siempre en las cámaras de seguridad quien sale de la habitación antes de las muertes es este tipo de Joan Vila, ¿no? Entonces, bueno, eso provocó su detención. Un tipo con una personalidad bastante compleja que, bueno, acabó detenido y encarcelado. Ni siquiera voy a poner el vídeo porque es una persona francamente muy poco interesante. Así que me lo salto, ¿vale? Bueno, este es a ver, este asesino que se llama Alfredo Galán ejemplifica de lo que puede convertirse en un asesino con la complicidad de la prensa, ¿vale? Y con el desconocimiento de la prensa. Les voy a contar un poco la historia de Alfredo Galán. Les voy a contar un poco la historia de la investigación sobre Alfredo Galán, ¿vale? Venga. Madrid, calle Alonso Cano, que es una calle del barrio de Chamberí de Madrid. La policía es avisada de que hay un tipo que ha muerto de un disparo en la nuca, en la cabeza, mientras daba de comer a su hijo de 2 años, ¿no? Alguien entra en la casa era la portería, donde vivía el portero de la vivienda, la parte que tenía habilitada como vivienda, allí estaba con su niño de 2 años que iba de comer, alguien entra, le pega un tiro en la nuca y lo deja ahí. Casi una ejecución parecida, ¿no? Bueno, la policía empieza a investigar y se da cuenta de que aparentemente este señor no tenía ningún tipo de zona oscura en la que pueda responder al crimen, ¿no? Sigue esa investigación en marcha y unas semanas después, un chico que estaba esperando en una parada de autobús en la Alameda de Osuna, que es un barrio que hay cerca de la carretera que trae aquí a Zaragoza, en la 2, estaba esperando un autobús de madrugada y muere también de otro tiro en la nuca. Muere de otro tiro en la nuca y ahí la policía encuentra en la mochila del chico unas cuantas pastillas para vender, MDMA, no sé qué era, éxtasis o algo parecido, ¿no? Bueno, y empiezan a mirar a ver si por ahí, por ese vínculo, podía haber algo, ¿no? Y además encuentran una carta, un naipe con unas de copas, ahí. Bueno, pues nada. Horas después de ese crimen, esto pasó en la madrugada, en el mediodía de ese mismo día, alguien irrumpe en un bar de Alcalá de Henares, en el bar Rojas, y dispara varias veces sobre las personas que había en el bar, y mata a 2 de ellas.
Sigue la investigación y la prensa cuenta que en la Alameda de Osuna ha muerto un tipo y el asesino ha dejado unas de copas. Eso cuenta la prensa. De los otros dos crímenes no cuentan nada. El siguiente crimen, que fue el de una pareja que se cruzó con él, el asesino deja un 2 y un 3 de copas. Y el siguiente crimen deja un 4 y un 5 de copas. Y se convirtió en el asesino de la baraja. En el primer crimen él no puso la baraja. Él no puso el naipe. El naipe estaba allí, pero la prensa le hicimos caso al naipe. Y entonces le convertimos en todo un personaje. Y él se creyó el personaje. Se convirtió, él decidió convertirse en el asesino de la baraja. Hasta tal punto que cuando deja de matar sorprendentemente, los crímenes se paran. Imagínense, decía antes el pederasta, imagínense en Madrid, policía y guardia civil persiguiendo a un tipo que va dejando cartas, la prensa preguntándonos quién es las 6 de copas, la prensa volviéndose absolutamente loca, lanzando todo tipo de teorías absurdas y ridículas, como que se trataba de juego de rol, como que estaba componiendo en el mapa de Madrid una estrella diabólica, como que, bueno, una sarta de idioteces de un calibre gigantesco. La policía persiguiéndole, la policía intentando vincular los crímenes, que los vinculó no por las cartas, los vinculó por la munición utilizada. ¿Vale? La munición era siempre de una pistola Tokarev del 765 y esa arma, esa pistola es la que vinculaba a todos y cada uno de los crímenes, ¿no? Saben ustedes, si no lo saben se lo digo yo, cuando se dispara una bala, el casquillo de la bala y el propio proyectil deja, el arma al disparar deja unas huellas que son únicas de cada pistola, es una especie de ADN o de DNI de las armas, ¿no? Las lesiones que presenta un culote de un casquillo en la parte de atrás y en los lados también, pues son propias de cada arma. Y gracias a eso se pudo vincular todos los crímenes del asesino de la baraja, ¿no? Y un buen día, en verano, creo que fue, sí, en verano, él dejó de matar en marzo y en verano, en julio, se presentó en la comisaría de Puerto Llano y dijo que era el asesino de la baraja. Entonces el guardia de la puerta, se presentó borracho, por cierto, este detalle es importante. Se presentó borracho y el guardia de la puerta le dijo: oye, mira, chaval, vete a tu casa, que se te pase el pedo y ya, que no soy el asesino de la baraja. Que sí, por favor, avisen a los compañeros de Madrid. Y le dijo: le voy a dar un detalle, las cartas que yo puse tienen una marca de rotulador por detrás, eso no ha salido en la prensa. Consulte y ya verá cómo soy yo. Y efectivamente, era él, el asesino de la baraja. Fue detenido, fue condenado, o sea, procesado, fue condenado. ¿Era especialmente listo, Alfredo Galán? No era especialmente listo. De hecho, él fue detenido en junio o julio, no recuerdo, pero ya la Guardia Civil y la policía estaban manejando un listado en el que estaba él, porque el origen del arma, una pistola Tokarev de fabricación rusa, era una pistola muy popular que se traían muchos soldados que estaban en misión internacional, de los que fueron a Bosnia, se traían de contrabando esas pistolas, y entonces la Guardia Civil y la policía empezaron a buscar los listados de soldados que habían participado en misiones internacionales y que se les hubiese prescrito algún medicamento para los enfermos mentales. Y él estaba en esa lista, es decir, se había llegado a él tarde o temprano. ¿Por qué dejó de matar? Pues lo explicó. Dijo que dejó de matar porque como él llevaba guantes para matar, cuando ya empezó a hacer calor, cantaba mucho un tío con guantes por la calle y le hubiesen pillado guantes. Pensaba volver a matar cuando llegase otra vez el frío, para ponerse los guantes otra vez. Y la gran pregunta que nos hicimos todos, que nos volvimos locos todos, y cuando lo detuvieron, tuve la suerte de que tenía muchos amigos entre el grupo de homicidios, tanto de la Guardia Civil como de la policía. Claro, yo me volví loco, pero le habréis interrogado, le habréis preguntado por qué mataba. Pues la explicación era tan sencilla como, y leo textualmente, o recuerdo textualmente la cita: estaba en casa viendo la televisión, me aburría, cogía la pistola y salía a buscar a alguien para matarlo. Eso es la explicación que dio. No tenía ninguna otra explicación. No tenía ninguna otra explicación. No había afán de dominación, no había ningún tipo de búsqueda de la fama, no había nada. Nada. Era así de imbécil, para entendernos. Y provocó un daño terrible, como ven. Provocó 6 víctimas mortales, un tipo tan insulso como él. Vamos a verlo. Vídeo. Extrañas amistades, antiguas enemistades y celos. Por mucho que repasaran una y otra vez los escenarios del crimen, el móvil no estaba claro. ¿Por qué mataba el asesino de la baraja? ¿Por qué a distintas horas, en distintos puntos, con víctimas inconexas entre sí?
que se olvidaba recoger los casquillos o directamente no colocaba el naipe. Ni en la portería su primer crimen y en el tercero el Bar Rojas dejó su firma de la baraja. Pero aún así, todo apuntaba a un mismo asesino en serie que atemorizó Madrid y alrededores los primeros meses de 2003. Alto, delgado, con pelo corto, perilla, con gafas, sin ellas ni siquiera los retratos robot coincidían. Por eso Guardia Civil y Policía unieron fuerzas. Tenían claro que buscaban a alguien metódico con conocimiento en armas que podría incluso haber estado en el ejército. ¿Y si se trataba de un soldado de baja psiquiátrica? ¿Y si había estado en misión internacional? Los casquillos encontrados no dejaban lugar a dudas. El arma utilizada era una tokarev de procedencia yugoslava. Y así inspeccionaron armerías, desmantelaron puntos de venta ilegal y establecieron como un sospechoso. Un ultrasur que al menos en este caso quedaría en libertad. Todo saltó a los 7 meses. En la comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real, se entregó un joven de 25 años que decía ser el asesino de la baraja. Alfredo Galán Sotillo contaría detalles que solo sabían los investigadores, como el punto azul con el que el asesino marcaba los naipes. Y aún así, igual que confesó en el interrogatorio policial, cayó ante el juez. A partir de ahora, con este reconocimiento, yo creo que el sumario ha pegado un vuelco definitivo. Mientras sus víctimas fortuitas recordaban los terribles crímenes, él apuntaba a 2 skinhead. Pero no convenció. Le cayeron 142 años por su manifiesto desprecio a la vida humana. Aunque todavía hoy, 13 años después, se desconoce por qué el asesino de la baraja empezó a matar. Pues este es Alfredo Galán. Como ven, un asesino sin ningún atractivo tampoco, un tipo terrible, de verdad, terrible. He tenido, luego él se montó una película, quiso volver a captar la atención mediática, escribió cartas, a mí me escribió alguna carta, donde decía que todo había sido obra de unos ultras, de, bueno, unas bacaladas infames. ¿Y por qué se entregó? Perdona, ¿por qué se entregó? ¿Lo explicó? Nadie lo sabe. Él no dio ninguna explicación. Dijo, la explicación que dio en su primera declaración policial fue que estaba cansado de que no lo encontrasen. Y que un día en el autobús, iba en el autobús que le llevaba a su casa, vivía cerca de Alcalá de Henares, y que oyó a una señora hablando sobre él mismo. Y dijo, joder, estoy un poco harto ya aquí de andar ahí, que nadie me coge, nadie me captura. Bueno, es así, es así. Vale. Bueno, este es el asesino... A raíz del abogado que ha salido... Marcos García Montes. ¿Qué opinión tienes de estos abogados tan mediáticos que van como buitres a determinados... Bueno, a ver, un momento. A ver. Los abogados mediáticos, dices, ¿no? Bueno, yo creo que durante una etapa yo creo que esa etapa ya estaba de capa caída. Efectivamente había un nutrido grupo de abogados mediáticos, ¿no? No es que fuesen como buitres, a ver, todos tienen derecho a la defensa. Alfredo Galán tiene derecho a la defensa, como lo ha tenido Ana Julia Quezada, o como lo ha tenido Enrique Agüín, José Enrique Agüín, la señora Diana Kerr, ¿no? Todos tienen derecho a la defensa, porque es la base de nuestro sistema penal también, ¿no? Hay un abanico, ¿no? ¿Cómo? Que hay un abanico de ese tipo de... Bueno, pero ten en cuenta una cosa, por eso digo que está decayendo. Curiosamente, en los casos que te he dicho, en el de Ana Julia Quezada y en el de Enrique Agüín, les han asistido abogados de oficio. Ningún abogado de estos ha intentado defenderse. Ninguno de ellos, ¿no? El caso de Marcos García Montes, como el de... Bueno, a ver, porque hay diferencias también. Marcos García Montes es un abogado que durante una etapa de su vida hizo eso, buscó casos mediáticos, ¿no? Y buscó, en este caso era acusador, ojo, no era el defensor. En este caso era acusador, ¿vale? Como fue acusador, por ejemplo, en el tema de Rocío Manikov, también era acusador, y también ha defendido a gente. Este defendió, por ejemplo, a otro enfermo mental que se llamaba Descuartizador de Majadahonda, que es un tipo que mató a 2 mujeres y las metió en una picadora de carne, una máquina de picar carne, y él fue su defensor, ¿no? Pero Marcos hizo su carrera así, buscando casos mediáticos, ¿no? Los clientes de los abogados se hacen sobre todo en prisión. En prisión están viendo la tele, uno ve a un abogado y dice, pues voy a llamar, a ver si ¿no? Hay gente que se ofrecía. Bueno, Marcos por lo menos es un abogado, ¿no? José Emilio Rodríguez Menéndez, al que hemos visto antes, en el vídeo anterior de García Escalero, es un delincuente. Condenado, digo que es un delincuente porque está condenado, ¿no? Pero Marcos, bueno, pues puede ser mejor o peor, pero es un abogado, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, ya no hay esos abogados. Yo
creo que ya están de capa caída. Alguno y alguna hay todavía, pero yo creo que eso está ya un poco, ese fenómeno de los abogados mediáticos ha caído un poco en desgracia, ¿no? Bueno, este es Joaquín Ferrandiz, que es el asesino en serie de mujeres de Castellón. Este es nuestro Ted Bundy. ¿Saben quién es Ted Bundy? Ted Bundy es un asesino norteamericano, uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos, que quiere decir del mundo, que como característica especial tenía que era un asesino encantador. De hecho, después de que el FBI le detuviese y que le condenasen por no sé cuántos crímenes, que no recuerdo el número exacto, si no se lo diría, su novia seguía diciendo que no podía ser, que era un tío estupendo, que era encantador, que le regalaba flores, que era un tío estupendo. Fernández es nuestro Ted Bundy, ¿no? Era un agente de seguros, hijo ideal, era huérfano de padre, su madre bebía los vientos por él, sus compañeros de trabajo decían que era un empleado ejemplar, su novia, porque tenía novia también, y él tenía una doble vida. Él era todo eso, pero los fines de semana, los viernes o los sábados, pero no los sábados, le decía a la novia, oye, mira, estoy bien contigo, pero yo necesito mi espacio para ir con los amiguetes, para tal, y esos sábados por la noche se dedicaba a cazar mujeres, buscaba asesinar mujeres en situación de vulnerabilidad. Él mató a 5 mujeres, a Sonia Rubio, a Amelia Sandra, a Natalia, a Mercedes y a Francisca, que eran las 3 últimas gran prostitutas, y era un tipo, sí, que tenía cierta habilidad, cierta inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque de todos los que hemos visto es el único que sí que engañó durante mucho tiempo a las fuerzas de seguridad. Fíjense, por el asesinato de las 3 prostitutas, de Mercedes, de Natalia y de Paquita, de Francisca, un camionero que se llamaba Claudio Alba entró en prisión, acusado porque había un testigo que le situó en el escenario donde estaban estas chicas ocupándose, buscando clientes, y él fue detenido y entró en prisión y durante varios meses estuvo en prisión. En esos meses se quedó quieto, no mató a nadie, porque se dio cuenta de que ya había un tío comiéndose ese marrón y cuando salió volvió a matar. Cuando salió Claudio Alba, él volvió a matar, Fernández volvió a matar, ¿no? Entonces, es un tipo sí que tiene cierta habilidad, sí que tiene cierta inteligencia y sí que pudo engañar de alguna manera a la policía y a la Guardia Civil, perdón. Les voy a contar una historia muy interesante de este tipo. Vamos a ver el vídeo antes. 32 años, bien parecido, educado, es la imagen de Joaquín Ferrandiz, chivo de día, de noche, el depredador de Castellón. Un cazador con un objetivo muy concreto, mujer de entre 20 y 25 años que de una u otra forma subiese a su coche. Así, entre julio de 1995 y septiembre del 96, Chivo violó y asesinó a 5 jóvenes. Sonia Rubio, Mercedes Vélez, Francisca Salas, Natalia Archelos y Amelia Sandra. Todas confiaron en él. Sonia y Amelia, a la salida de una discoteca de Castellón, de vuelta a casa, Merche, Paqui y Nati le vieron como un cliente más. Prostitutas, la investigación de sus crímenes apuntó en un principio a este camionero. Es Claudio Alba. Pasó 5 meses en prisión, aunque el modus operandi recordaba al de otro sospechoso. Porque sí, Chivo Ferrandiz tenía antecedentes. En 1989 había violado a su primera víctima, una joven a la que dejó malherida en un hospital y terminó reconociéndole. Chivo ingresó en prisión, aunque en Castellón todos le creían inocente. No sabían que una vez en libertad volvería a actuar sin dejar testigos, como pasó entre 1995 y 1996, hasta que los investigadores de la Guardia Civil pensaron en él. Para entonces se había convertido en un asesino serial que había que vigilar para pillarle en acción. Así pudimos escuchar ese juicio a la que estuvo a punto de ser también una víctima más. Cuando se enteró de quién era el que la había llevado al hospital. Cuando me enteré de todo, de toda la historia. ¿Adquirió conciencia del peligro? Sí. El peligro controlado desde hace 18 años, es el tiempo que lleva en prisión Chivo Ferrandiz, el depredador de Castellón. Sale en el 2023, sale en libertad. Ya le toca. Una pregunta, cuando salga, es tu opinión, a ver, me gustaría saber cuál es tu opinión. Esta gente cuando sale a la calle
Es que en este no hay nada que curar. Que no hay que curar. En este no hay nada que curar, este es un psicópata. ¿Y entonces qué? ¿Sales a la calle y qué? A ver, el paso del tiempo, lo bueno de llevar 32 años en este negocio, en este oficio, es que me ha dado y me ha quitado la razón muchas veces, ¿no? Yo soy muy poco buenista, yo soy muy poco dado a esto de decir que bueno, que todo el mundo tiene una segunda oportunidad, tal. No, hay gente que no merece la segunda oportunidad, ¿no? El tiempo me ha dado la razón alguna vez, y voy a poner un ejemplo. Pedro Luis Gallego Fernández, en los años 90, era conocido como el violador del ascensor, porque fue el autor de 15 agresiones sexuales en Valladolid y Burgos, sobre todo, y de 2 asesinatos. Mató a Marta Obegoña y a Leticia Liberato, 2 chicas de 17 y 19 años. Entró en prisión, pasó 20 años en prisión, salió de prisión y se convirtió en el violador de la paz. Atacó y violó a 3 mujeres en Madrid, en mediación del Hospital de la Paz. Así que no merecía la segunda oportunidad, está hecho para perder, ¿no? Sin embargo, en otros casos sí que gente con un índice de peligrosidad y una previsión de peligrosidad bastante alto, bueno, no hemos vuelto a saber de ellos, ¿no? Con lo cual, no sé qué será de Joaquín Fernández, ¿no? No lo sé. Ramón Lasso, por ejemplo, que era un criminal que fue condenado por matar a su mujer y a su hijo para cobrar seguros, nada más, como único motivo, para cobrar los seguros de vida. Pasó muchos años en prisión, salió de prisión y volvió a matar a su cuñada y al novio de su cuñada por la misma razón, ¿no? Es decir, que como veis, el tiempo me da y me quita la razón. Así que no sé qué será de Chimo Fernández. Chimo Fernández es el ejemplo de psicópata, el ejemplo de persona, este sí, inteligente, y voy a contar un par de anécdotas para que vean las dimensiones de este criminal. Como se decía en el vídeo, la Guardia Civil se encuentra en un escenario en el que hay 5 mujeres, todas asesinadas, estranguladas, ¿vale? Todas ellas con indicios de agresión sexual, 3 de ellas prostitutas, una de ellas profesora de inglés y otra de ellas era dependiente en una tienda, ¿no? Nada que ver entre ellas, salvo las 3 prostitutas que sí que estaban en la misma zona más o menos, y abren una operación que fíjense ustedes las esperanzas que tenían, que se llamaba Bola de Cristal, el nombre que le pusieron a la operación. Y cuando empiezan a revisar, algo que hace la Guardia Civil y la policía normalmente, empiezan a revisar gente con antecedentes similares, se encuentran con que muchos años atrás había un individuo que había cometido una violación, y estuvo a punto de matar a una mujer por ese mismo procedimiento, estrangulándola con su propia ropa interior y además poniéndole unas cintas, amordazándola y maniatándola, ¿no? Empiezan a buscarle y empiezan a seguir y se dan cuenta de lo que hacía. Que los sábados por la noche dejaba a su novia y se iba a las discotecas a buscar chicas vulnerables, ¿no? Durante un tiempo le están vigilando, incluso ponen en marcha una operación en la que 2 mujeres guardias civiles hacen de cebo, intentan que el tipo las entre, ¿vale? No debían ser de su gusto porque nunca entró a las guardias civiles, pero en una de esas vigilancias observan cómo está fijándose en una chica, la sigue de una discoteca a otra y cuando llega a la segunda discoteca, que ya sabe qué coche tiene, sale de la discoteca, le manipula la rueda del coche, la vacía de aire, la rueda del coche, espera a que salga, la sigue con su coche y ella enseguida pierde el control del coche y tiene un pequeño accidente, ¿no? Y él va detrás inmediatamente a prestarse a ayudarla. Claro, la Guardia Civil iba detrás y él se da cuenta de que ellos se presentan como vecinos de la zona. No se preocupe que ya la llevamos nosotros, que la conocemos, que es vecina y tal, ¿no? Con ese incidente, la Guardia Civil le pide al juez José Luis Alviñana, que se llama juez instructor de este tema, le pide que le dejen que lo detengan, ¿no? No había muchos, no había nada verdaderamente contra él sobre los crímenes, pero ese modus operandi les hace pensar que están ante el asesino, no tienen ninguna duda. Y tienen la esperanza en que el registro en su casa encuentren algo que pueda justificar su ingreso en prisión. En el registro de la casa, Joaquín Fernández, que está presente lógicamente, bueno, les iba diciendo a la Guardia Civil, frío, frío, caliente, caliente, frío, frío, no, por ahí no van a encontrar nada. Hasta que la Guardia Civil encuentra en un armario un rollo de cinta adhesiva, idéntico al que tenían las víctimas. No era un rollo cualquiera, era un rollo de una medida que en España no se vende en casi ningún sitio. La medida del ancho de la cinta era muy especial, muy particular.
por tanto sí le podían vincular, por lo menos de manera cogido con pinzas, que decimos, con algunos con los crímenes, ¿no? Eso fue suficiente para que el juez Almiñana le metiese en prisión y le mandase a prisión, pero necesitaban, para que el caso se cerrase en condiciones y sobre todo para garantizar una condena, que él confesase y que él les llevase que él contase cómo había matado a todas las víctimas, ¿no? Todos tenemos debilidades, ¿no? Seguro que todos ustedes que están aquí tienen alguna debilidad. José Enrique Agún, por ejemplo, su debilidad era su hija. Y la Guardia Civil le hizo confesar después de hacer pasar por delante de él a su mujer esposada y decirle, anda, mira, ahí hemos detenido a tu mujer también, así que tu hija pues, la tendremos que dar a los servicios sociales, ¿no? Sabían que su debilidad era su hija, ¿no? Y por tanto jugaron esa baza, esa carta, para poder obtener la confesión de Agüín y que les llevase a donde estaba el cuerpo de Diana Kerr. En el caso de Chimo, era su sobrina, perdón. Él tenía una sobrina, una hija de su hermana, por la que sentía verdadera adoración. Y la Guardia Civil se enteró de eso. Y mientras él estaba en prisión, lo que hizo la Guardia Civil fue hacer correr la voz en el colegio donde iba su sobrina de que era la sobrina del asesino de Castellón, ¿vale? Para que los niños, que son terriblemente crueles, como saben ustedes, se empezasen a meter con la niña, ¿no? Ahora le llamaríamos acoso móvil o alguna cosa de este tipo, llegó a los oídos de Ferrandiz, que se indignó mucho, y entonces la Guardia Civil le fue a ver y le dijeron, pues mira, podemos hacer una cosa, te podemos ayudar a que podemos buscar incluso un colegio nuevo para tu sobrina, pero a cambio tienes que ayudarnos con nosotros. Y así obtuvieron una confesión de Joaquín Ferrandiz. Una tarde les llamó y les dijo que estaba preparado y les llevó a todos los escenarios y confesó todos sus crímenes, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pudo ser condenado por esos 5 asesinatos, ¿no? Así que todo el mundo tiene una debilidad. Este asesino, que han visto, este último asesino, es el más anglosajón, el más... bueno, si quieren, yo no me atrevo a utilizar el término interesante para un criminal, ¿no? Para alguien que ha hecho tantísimo daño, que ha acabado con la vida de 5 personas, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene unas características que le convierten en alguien por lo menos distinto y en un asesino, bueno, pues con cierto, y es así, con cierto interés, ¿no? Para los medios, para el público y también para los investigadores, lógicamente, ¿no? Hay más asesinos de ese tipo, lo que pasa es que no han matado a 5 personas, no están en esta lista de asesinos en serio, ¿no? Antonio Anglés también asesinó a Miriam Antonia Esigué porque su delito anterior dejó viva a su víctima y fue a la cárcel por ello, ¿no? Por tanto aprendió que también tiene que acabar con la vida de su víctima. Y esto es lo que hay, estos son los monstruos que conviven entre nosotros y como ven tienen bastante poco interés, son bastante poco interesantes porque el único mérito que tienen es haber causado un daño tremendo en nuestra sociedad y a un montón de familias, ¿no? Decía al principio que esa gente ha matado a 49 personas, ¿no? Yo de las 49 personas que han matado creo que puedo memorizar o que puedo recordar el nombre de unas 15 de las 49 víctimas de todos ellos, ¿no? Sin embargo, el nombre de ellos los conozco, sus nombres, sus apellidos, sus alias, en qué prisión está cada uno, podría decirles, o en qué prisión murieron cada uno. Y esto es un poco algo que me da cierta lástima, ¿no? Porque la magnitud de algunos criminales hace que difuminamos lo importante, que son las víctimas, ¿no? Yo les voy a contar algo. Sé que las víctimas de Norbert Ferrer era José Luis Iranzo, que era un agricultor, y que los 2 guardias civiles se llamaban Víctor, uno Víctor y otro Víctor Jesús, pero no recuerdo sus apellidos. Y esto debería cambiar, deberíamos tener siempre el foco en las víctimas, ¿no? Y es algo que yo intento, poco a poco, intento corregirme y sobre todo intento trasladar a los pequeños de mi equipo, ¿no? A los más jóvenes. Yo ya estoy acabando, como inicio mi carrera, pero la gente joven debería poner el foco en las víctimas, que al fin y al cabo es lo importante. Así que les quiero decir a ustedes, ¿vale? Que me cuenten cosas, que me pregunten, que me digan, que opinen, lo que quieran, ¿vale? Gracias en cualquier caso. Muchísimas gracias. ¿Cuántos asesinatos tiene que cometer el asesino para que sea declarado por la policía en serie? Que es un asesinato en serie? 3 asesinatos. Hay asesinos en serie y asesinos en masa. 3, pero momentos distintos tienen que ser. Las metas a 3 del tirón, no. ¿Vale? Tiene que ser 3 o más crímenes, pero en espacios y en escenarios distintos. Eso es un asesino en serie. Esa es una... la terminología viene de Estados Unidos, que es de donde vienen todas las terminologías que tienen que ver con la criminología y con los crímenes. Lo del FBI lo hizo hace tiempo. Dime. Espera, me voy a acercar, ¿vale? No te voy a dar el micrófono, pero voy a acercar.
hace falta. Hemos hablado mucho, hablado mucho de enfermedades mentales, problemas mentales y la maldad. Claro, Fernández era esencialmente malo. Pues, al mundo lleno de casos de gente que es simplemente malvada, ¿no? y que quieren causar daño. Fíjense, en Estados Unidos, que tienen un campo de pruebas maravilloso para todo tipo de cosas de estas, porque hay un montón de asesinos, hicieron una prueba, la hizo Candice Scrapek, una canadiense, una psiquiatra forense canadiense, hizo una prueba magistral. Metió en una sala, no sé si fue tan grande como esta, pero bueno, en una sala metió, creo que eran 20-25 criminales, parecidos a este último que hemos visto, a gente con psicopatía diagnosticada, con trastorno de personalidad de psicópata. Y lo que hizo fue proyectarles cosas, les proyectaba imágenes de paisajes bonitos, de animales, bueno, todo tipo de cosas agradables. Y entre medias aparecían escenas terribles, violaciones, mutilaciones, crímenes, una autopsia. Se dio cuenta de que no pestañeaban siquiera, de que no pestañeaban, eran incapaces de pestañear. O sea, no sentían absolutamente nada por el sufrimiento ajeno. Y eso es lo que define a un psicópata. El ser incapaz de ponerse en el lugar del otro, la falta de empatía, porque eres incapaz de percibir el sufrimiento ajeno, ¿no? Si ustedes observan, el próximo juicio, observenlo, a Norbert Ferrer, al igual el ruso este, mírenle a los ojos. Tiene la mirada de un tiburón. ¿Han visto los ojos de un tiburón? ¿Cómo es su mirada? Que es absolutamente vacía. Pues es vacía por eso, por la falta de sentimiento, ¿no? Es alguien que mira y que no hay nada detrás, ¿no? Entonces, eso es algo bastante común. Hay un criminal que se llama Gustavo Romero III. Gustavo Romero III pasó la historia como el criminal de Valdepeñas, ¿no? Este está al límite, están las tres víctimas. Mató a la pareja de novios de Valdepeñas, Ángel y Sara Dottor y Ángel Ibáñez, esto sí me acuerdo. Una pareja de novios a los que acuchilló, y mató años después a Rosana Maroto, que era una chica jovencita que había ido de vacaciones a su pueblo, a Valdepeñas. Y este tipo era otro tiburón, o sea, era un verdadero, pero un psicópata de manual, un depravado, un malvado absoluto, ¿no? Y una persona que le estuvo viendo en prisión me transmitió eso, me dijo, yo le miraba a los ojos y no había nada detrás, nada. Y era maldad pura, ¿no? Y la psicopatía tiene que ver con eso, ¿no? Con la maldad. Ojo, no todos los psicópatas son asesinos, ¿eh? Hay psicópatas en el Consejo de Administración y en la política también. Sí, una pregunta. Me gustaría saber, por lo que has comentado antes, de que a veces como que podemos llegar a admirar. Más que admirar es curiosidad, porque ella es muy fan de la novela negra y más, y yo como que soy muy admirador del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y me causa mucha curiosidad el saber cómo a día de hoy no han podido llegar hasta él. Lo han nombrado ahora, y cuando lo has nombrado, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Antonio Anglés. Bueno, a ver, Antonio Anglés. Antonio Anglés es la persona, bueno, como introducción. En España nos gusta más una conspiración que una pizza. Nos gusta conspirar y nos gusta que todo sea empresa conspiraciones, nos gusta un montón eso, ¿no? Hay un montón de mentiras que a base de repetirlas se han convertido en el imaginario colectivo en verdad. Con el tema de Antonio Anglés. Por ejemplo, Anglés nunca saltó de ninguna ventana. Es mentira. No llega la Guardia Civil a casa de Antonio Anglés y él salta por una ventana. Eso no es verdad. Nunca estuvo allí cuando llega la Guardia Civil. Sino que la Guardia Civil sabe de él porque mientras está registrando la casa, deja un mensaje en el contestador automático, que es una cosa que hay antes en las casas para contestar el teléfono. Lo digo como vale. Era como buzón de voz, pero en casa, en el fijo. ¿Vale? Bueno, pues deja un mensaje en el contestador automático y la Guardia Civil les dice, no coges el teléfono. Y él dice, Kelly, dile al rubio que cuando vaya, suba una botella de leche y las naranjas a la caseta del monte. Eso es lo que dice el mensaje de Antonio Anglés, ¿no? Con lo cual no estaba allí cuando entró la Guardia Civil, ¿no? Entonces, esa es una de las mentiras, una de las muchas mentiras, ¿no? Antonio Anglés, que era un tipo con instinto de supervivencia, mucho instinto de supervivencia, logró escapar de un cerco policial bestial, logró pasar por una peluquería, cambiarse el color del pelo, logró meterse en un camión, logró secuestrar a un agricultor en Vinclanilla y logró llegar hasta logró llegar a Lisboa. En Lisboa se hizo amigo de un yonque de Lisboa al que robó la documentación.
se logró subir a un barco que se llama el City of Plymouth, embarcó en Lisboa con dirección a Dublín, ¿vale? Y el rastro de Antonio Anglès se pierde en ese barco, ¿vale? En ese barco él se tira en una primera ocasión, una patrullera francesa lo rescata y lo sube otra vez al barco, y a partir de ahí no se sabe nada más de Antonio Anglès. No se sabe si llegó a puerto, no se sabe si los marineros lo mataron y lo tiraron al mar, ¿vale? No se sabe nada. Y lo cierto es que no ha habido ni una sola pista fiable de él desde entonces. Si me preguntan mi opinión, no tengo ni idea de que fuera Antonio Anglès. Lo que sí que sé es que nadie ayudó, o sea, no hay nada extraño ni oculto, ni ninguna conspiración extraña en torno a la desaparición de Antonio Anglès. Que Miguel Ricard participó en esos hechos, por supuesto, y voy a contar por qué se implica Miguel Ricard. Cuando la Guardia Civil va a casa de los Anglès, porque hay una receta, en la fosa de la Romana donde aparecen los cadáveres, hay una receta a nombre de Enrique Anglès. Y entonces ellos van a buscar a Enrique Anglès. Y entonces cuando van a buscar a Enrique Anglès, y en el pueblo les dicen, pero si Enrique Anglès se come sus propios excrementos fritos, es un tarao, era un tarao, ciertamente, ¿vale? Allí el malo de la familia son Mauri y Antonio Anglès. Entonces van allí a casa de los Anglès, empiezan a registrar la casa en busca de Antonio Anglès, y aparece un tío con una bolsa de naranjas. Y entonces la Guardia Civil le dice, ¿tú quién eres? No, yo soy Miguel. ¿Y qué haces aquí? No, que venía a ver a Antonio Anglès. Ah, pues mira, un momento te vas a venir con nosotros un ratito. Lo llevan a la comandancia y en la comandancia le empiezan a interrogar. Y el oficial de la Guardia Civil que está interrogando, en una jugada muy hábil, deja un guante encima de la mesa, ¿no? Y se fija en que Ricard no paraba de mirar el guante. Y entonces le dice, cuando el oficial le ve, le dice, ¿pasa algo con el guante? Y tal. Dice, no, que es mío el guante. Y dice, pues muy bien, pues estaba en la fosa donde estaban las niñas. Y por eso le logran implicar ya tan directamente, y él confiesa los crímenes, echa la culpa a Anglès y cuenta esa historia tan terrible de que sí, que tuvo sexo con una de las niñas, pero no sexo consentido, ¿no? Entonces no hay nada extraño, ¿no? Hay una acumulación, una concatenación de cosas que han hecho posible la fuga de Antonio Anglès. Yo siempre digo que la España, el crimen tradicional español, la España negra tradicional acaba en Porto Urraco, con los crímenes de Porto Urraco, ¿no? Ese último crimen escopetero de venganzas ancestrales que se remontaban muchos años atrás, y que España entra en la modernidad del crimen con Antonio Anglès, ¿no? Que es un asesino psicópata, despiadado, que mata simplemente por pragmatismo para no dejar supervivientes que le puedan llevar a la cárcel, y que nos sorprende a todos, y yo creo que ni la Guardia Civil, ni la prensa, ni nadie estábamos preparados para aquello, ¿no? Yo estuve esos días terribles allí en Alcácer y fue una locura. Yo quería hacerte una pregunta, bueno, me quiero conocer tu opinión. Si crees que el asesino psicópata nace o se hace. Nace el psicópata nace. El psicópata nace. Que te conviertas en asesino, pues eso normalmente te haces, ¿no? Pero el psicópata es un trastorno de la personalidad. La psicopatía se puede detectar a partir de la adolescencia. Hay además escalas. Hay una escala que es la de Robert Hart, que se mide la psicopatía, y se mide en niños y en adolescentes. Se mide. Yo voy a contar una historia que me pasó aquí, además, en Zaragoza. Cuando yo trabajaba en Interview, me llamó una señora de Zaragoza que había adoptado un niño en Bielorrusia o en Ucrania, no recuerdo dónde, y que se había dado cuenta de que su hijo era un psicópata, de que había intentado acabar con la vida de su otro hijo, un hijo natural, y le dejaba la ventana abierta en pleno invierno porque el niño tenía bronquiolitis, ¿no? Eso que tienen los niños pequeños, y entonces cuando el tipo se dio cuenta, y a escondidas de los padres, abría la ventana para que el niño se muriese, que cogiese más frío, y un día le manifestó a la madre que bueno, que sí, que le molestaba al niño, que quería acabar con él, y que además, como él era adoptado, sabía que no le podía devolver, ¿no? Y le llevaron a un psiquiatra, le hicieron el test de la escala de Hare, y tenía puntuación más alta que varios asesinos en serie de la historia. Era un psicópata normal. Y él nació así. Y luego ya está el grado de maldad que tengas, ¿no? Hay gente que su psicopatía... Claro, hay gente que su psicopatía la ha llevado al terreno de la empresa. Entonces, alguien que... Imaginaos una empresa que tenga un jefe de personal que sea un psicópata. Es un chollo para cualquier empresa. Un tío incapaz de ver el sufrimiento ajeno, firma despido como... Pero vamos, con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Y es verdad, y hay ejecutivos que son gente con capacidad de manipulación, por ejemplo, que es otra característica de los psicópatas, ¿no? Mentirosos muy hábiles, que son capaces de mentir durante mucho tiempo y a mucha gente, y todos esos son signos de la psicopatía, y eso no se convierte en criminales. Andy Warhol, por ejemplo, el artista, decía que era un psicópata, ¿no? También hay varios libros que hablan de los psicópatas integrados en la sociedad.
Y hablando de tu libro, si me permites, claro. A ver cómo me explico. Hablas, es que no lo quiero destripar. Pero a ver, el destripado está, lo detienen al final. Pero hablas de que la policía está investigando y tal y cual, que en un momento los políticos... Sí. Bueno, a ver, por la... ¿estaba Candesa ahora aquí todavía? Sí. Vale. Bueno, es que yo no tengo muy buena opinión de los políticos, aunque sé que la política municipal es otra cosa, evidentemente, ¿no? Sí, los políticos, esto lo vemos a diario, los que tratamos con la policía lo vemos a diario, no con la Guardia Civil. Los políticos utilizan a la policía y a la Guardia Civil porque son cosas muy poderosas para poder utilizarlas, ¿no? Y en el caso de la Operación Candy, se desarrolla en mitad de una guerra terrible que hay en el Partido Popular de Madrid entre Cristina Cifuentes, que era la delegada del gobierno, e Ignacio González, que era el que fue luego presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en esa guerra se llevan por delante a la policía, ¿no? Para presionar a Cristina Cifuentes atacaban a la policía y eso se vivió con estupor por parte de la policía, evidentemente, que veía como ellos habían dejado de vivir y había políticos que se permitían hacer todo tipo de afirmaciones, ¿no? Pero bueno, la política, ¿no? La política que sí. ¿Crees en la... o piensas que la justicia está bien? Sí, yo tengo buena opinión de la justicia, de verdad. Es que, o sea, lo que nos deparan toda la información... ¿Por qué? Las sensaciones ¿Por de qué? que no... Ponme un ejemplo. No sé. Mira, fíjate, la justicia está... El Igor este. Pero Igor que... Este señor, pues es que... Pero no está preso. Ya, pero... ¿Pero qué quieres que haga con él? Pero vamos, es me que... refiero a la justicia funciona. Y en el libro se cuenta un poco, ¿no? El funcionamiento de la justicia a niveles tan insignificantes como los funcionarios de un juzgado, ¿no? Como en el caso de las niñas. Si ha leído usted el libro, cuento cómo las víctimas son atendidas de manera exquisita, cómo en el despacho de la jueza lo llenan de juguetes, de globos, de chucherías para que las niñas cuando van a declarar se encuentren, bueno, es un ambiente menos hostil, ¿no? Y eso es el esfuerzo de unos funcionarios de un juzgado de la Plaza de Castilla, donde hay 70 juzgados y uno de ellos pues hace ese esfuerzo, ¿no? Y yo creo en la justicia verdaderamente, ¿no? Y creo que se la ataca con demasiada ligereza a la justicia, porque cuando algo nos parece mal, cuando una sentencia no nos parece demasiado conforme con nuestro color político o simplemente con nuestra concepción de la vida, nos cuestionamos a toda la justicia, ¿no? Miren, en Zaragoza hace poco tuvieron una sentencia cuanto menos sorprendente, ¿no? Rodrigo Lanza, un señor que entra y mata a un tipo de una paliza, es condenado a una pena irrisoria, verdaderamente irrisoria, ¿no? Lo condena un tribunal del jurado, ¿no? Pero es que si queremos el tribunal del jurado, queremos el tribunal del jurado y nos tendremos que creer al tribunal del jurado y nos tendremos que creer a la justicia cuando condena a Rodrigo Lanza a 5 años y cuando condenan a Julia Quezada a prisión permanente revisable, porque es el mismo sistema judicial el que ha condenado a uno y a otro. Es el mismo sistema judicial el que hace posible que Iñaki Urdangarín siga en prisión, por cierto, y Iñaki Urdangarín yo oí decir que no le iban a juzgar, que no le iban a condenar, que no iba a entrar en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro sistema penal, nuestro sistema judicial, ha hecho posible que el cuñado del rey, del actual rey de España, esté en prisión. Esté en prisión. Es decir, que sí que tengo una buena opinión de la justicia y sobre todo de la gente que trabaja en la administración de justicia. La justicia, ni más ni menos, lo que tiene que hacer es adaptarse y es... La justicia no puede actuar por su cuenta. Ellos tienen un código penal, un código civil, un código, todos los códigos, los cuerpos legales en los que se basa la justicia, y si a alguien le parece mal, pues tendrá que cambiar la legislación, pero ellos aplican simplemente esa legislación, ¿no? ¿Se puede estar a favor de la prisión permanente revisable? Claro que sí, y hoy existe la prisión permanente revisable. Y yo he leído alguna sentencia donde el propio juez no está de acuerdo con aplicar la prisión permanente revisable, pero dice, oiga, a mí se me dice que con estos supuestos yo tengo que condenar a prisión permanente revisable, pues lo tengo que hacer. ¿Más preguntas? Y al hilo de tu experiencia de tantos años en la investigación de este tipo de casos, y teniendo en cuenta el nivel de criminalidad que existe en el país y también el grado de dureza que tiene nuestro código penal, que incluso acabas de nombrar la prisión permanente revisable, ¿tú consideras que es un coste de oportunidad social el hecho de tener que convivir, o habría más margen
de maniobra respecto a ese Código Penal. Lo digo no porque yo lo piense, sino porque yo lo percibo de algún comentario de esta sala. Mira. Y no sé si, bajo tu opinión, incluso seguro que conoces historias de fuera de España, si crees que de verdad es o no, si existe esa posibilidad de aumentar las penas para tratar de salvar estos problemas, o es realmente el coste de oportunidad, que es lo que nos está trasladando aquí. En España se dan circunstancias muy curiosas. España es el país con los índices de criminalidad más bajos de toda la Unión Europea. Es el país en el que menos delitos por cada 100.000 habitantes, que es como se mide esto, tiene. Es el país, por tanto, más seguro de España, de Europa, perdón. Además, tiene los índices de resolución de delitos más altos de toda la Unión Europea. Es decir, que cuando se cometen delitos, quedan resueltos los delitos, ¿no? Un porcentaje altísimo. En los homicidios y asesinatos llega al 90% de resolución. Es decir, 9 de cada 10 crímenes se resuelven. En España, curiosamente, teniendo estos datos, es el país de la Unión Europea en donde, como media, un preso permanece más tiempo en la cárcel. Es decir, que nuestro Código Penal es duro, es bastante duro. ¿Vale? Alguien permanece, de toda la Unión Europea, la media de estancia en prisión de los españoles es más alta que en ningún otro país de Europa, ¿no? Por tanto, tenemos un Código Penal que arrea bastante, y que arrea bastante duro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos enfrentamos con nuevas realidades criminales, o con nuevos comportamientos criminales, que sí que a lo mejor exigirían un cambio, pero no se puede legislar. El derecho español y el derecho de otros países procede del derecho romano, es un derecho consuetudinario y por tanto no podemos crear de repente figuras delictivas a la medida, ¿no? En Estados Unidos un juez sí que está capacitado para personalizar una sentencia. Es decir, si un juez ve que es manifiestamente injusto meter en prisión a alguien por algo que ha hecho, por la razón que sea, el juez puede, tomar la decisión de no mandarle a prisión o de no condenarle siquiera, ¿no? Eso en España no se puede hacer, ¿no? ¿Perdón? Sí, claro, es un arma de doble filo, por supuesto que sí, porque lo que pasa es que en Estados Unidos nadie cuestiona la honorabilidad de los jueces. Si ustedes han visto películas, ¿no? Preside el honorable, no sé qué tal, todo el mundo se levanta, todo el mundo... Es decir, son personas verdaderamente honorables. Y ningún político maneja el nombramiento de los jueces. Y esto también es muy importante. No hay ningún órgano que esté en manos de los políticos en Estados Unidos, como el mismo órgano judicial. Así que lo que decías tú de la oportunidad, creo que es cierto. O sea, creo que nuestro Código Penal es más que suficientemente duro, ¿no? Ahora hay una polémica, y no me voy a enredar en esto, por el amor de Dios, en torno a los delitos sexuales, ¿no? En torno a las agresiones sexuales, la violación, la no violación. El Código Penal del año 1995, donde se introdujo la figura de agresión sexual para incluir todo aquello que antes se llamaba violaciones, fue algo que se hizo precisamente para incrementar las penas, porque antes, y perdón por lo que voy a decir, antes no te condenaban por violación si lo que te metían era un dedo. En el Código Penal antiguo, en el año 95, se cambió ese Código Penal para dar un mayor reproche penal, una mayor dureza de reproche penal a los agresores sexuales, ¿no? Y ahora queremos volver a cambiarlo, pues porque no sé cuál va a ser el matiz, no tengo ni idea cuál va a ser el matiz, ¿no? Pero, lógicamente, nuestros códigos penales se han ido adaptando. Ahora, por ejemplo, el caso Marta del Castillo provocó que se tratase de incrementar la pena para alguien que no da razón del paradero de un cadáver, ¿no? Bueno, pues en ellos está, y por ejemplo, uno de los supuestos de la prisión permanente revisable pasa por ahí. Entonces, bueno, las leyes cambian más lento de lo que muchas veces queremos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Venga. Yo considero que la maldad depende de la intención de la persona. Espera, que no te oigo, pero no por ti, sino porque estoy un poco sordo. Yo considero que la maldad depende de la intención de una persona, pero antes de que un psicópata no es capaz de sentir empatía. ¿Consideras tú a los psicópatas que en realidad tienen una maldad dentro de sí, no sé, un error? No, hay psicópatas de todo tipo. Hay psicópatas que son pragmáticos, que ellos van a... Lo bueno de un psicópata, y se entiende a cuando digo lo bueno, es que no tiene barreras. Las barreras que tienes tú, o que espero que tengas tú, ¿vale? No las tiene un psicópata. ¿Cuáles son las barreras que tienes tú? Pues hombre, no voy a hacer daño a mi colega si lo que quiero es buscar un fin en el que sea, ligarte a una chica, aprobar un examen,
Tú tienes tus límites que te da tu moral y tu ética, y no tengo una hablo de religión ni de nada, ¿no? Tú tienes tus límites, ¿vale? Ya está. Los psicópatas no tienen ese límite, no tienen esas barreras, no tienen esa barrera no la tienen, ellos no tienen, no, ya está, voy a hacer algo y lo hago, y ya está. Y no pasa nada. Y además lo hago de tal manera que no parezca que lo he hecho, porque para eso soy un psicópata y soy capaz de engañar y de manipular, ¿no? Entonces, no todos los psicópatas son malos, claro que no, pero sí que todos los psicópatas no van a tener ninguna barrera para perseguir su fin. Y su fin, si su fin es, como en el de alguno de los que hemos visto aquí, la dominación, por ejemplo, en el sentido sexual, muchos agresores sexuales, muchos asesinos con motivación sexual, lo que buscan es la dominación de la víctima, ¿no? La dominación de la víctima, la dominación suprema es quitarle la vida a esa víctima, ¿no? Ellos son malvados, evidentemente, y si su fin es esa dominación, van a hacer todo porque no tienen barrera. Voy a causar un dolor terrible a ella, a su familia y a todo el mundo, y me da igual porque no tengo límites, no tengo barreras, y la mato, y ya está, ¿no? Obviamente es una minoría de los psicópatas los que se convierten en asesinos, ¿no? Y hay algunos que son, lo que te digo, pragmáticos, ya está, simplemente, me hace falta gente que es incapaz de percibir el sufrimiento ajeno, pero nunca se ha visto la necesidad de provocar sufrimiento. ¿Nada más? Sí, una más. Venga. ¿Estás de acuerdo con la frase esta que dice que la realidad supera la ficción? Sí. O algún creador pensaba que un padre podía quemar, abrasar vivos a sus dos hijos, meterlos en un horno y luego simular que se han perdido, por ejemplo. O, en un caso menos mediático, pero que me parece terrible. Les voy a hablar de Mónica Juanatey, ¿vale? Para que me parezca el abuelo contando. Mónica Juanatey era una mujer de Menorca, ¿vale? Una chica que había tenido un niño que se llamaba Daniel y que pues era una persona muy aficionada cuando empecé a romper esto de los chats y de las historias de Internet, de tener relaciones en Internet, había establecido una relación con un chico que vivía en la península y era de Menorca, insisto. Y entonces, un día el chico, bueno, pues encantado de la vida, se va a verla, tienen ahí su rollito, su historia con ella, y le ve con su hijo, lógicamente ya tenía su hijo, Daniel. Y entonces le pregunto, ¿y este quién es? No, este es un sobrino que ya se va, ya. La verdad es que venga ya no está, no te preocupes. Claro, se marcha. Y lo mató a su hijo, lo asesinó, lo metió en una maleta y lo tiró a un acantilado en Menorca. Y al siguiente visita, efectivamente, que cuando llega el novio, ya no está el niño, ¿no? A los abuelos del niño les contó que estaba con ella, tal, hasta que finalmente se encontró el cadáver. Eso nadie lo ha superado. Un crimen de las características, una maldad tan absoluta, nadie lo ha superado, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad supera la ficción en eso, pero la realidad no supera la ficción en lo que decíamos al principio, ¿no? En esa atracción por los asesinos. Los asesinos no son tan no molan. Sí. Una pregunta también un poco de reflexión. ¿Cómo ves tú que en esto de mitificar a los malos, por ejemplo, ha sido noticia últimamente que para Igor el Ruso se ha construido propio una mampara para la audiencia? Entonces, la imagen, bueno, se noticia últimamente, la imagen que se ha dado es casi hasta de super... ¿No es más normal a lo mejor poner 6 policías alrededor para no darle ese punto de casi... Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo lo he dicho alguna vez. Yo creo que esos 7.000 euros que se han gastado en blindar la sala de la Audiencia Provincial de Teruel, yo creo que no es necesario, ¿no? Tal y como yo custodiado por la UPR de la policía, pues podía haber seguido allí, custodiado por la UPR, y ya está, y no pasaría nada, ¿no? Lo hicieron para evitar cualquier incidente, cualquier conato de que él, porque hombre, hubiese sido bastante, pues no sé si lo hicieron por eso, ¿no? Para garantizar la seguridad de todo el mundo y la del mismo. Pues hombre, si alguien tomó la decisión, yo quiero pensar que la tomó de manera consciente y porque alguien le avisó de los riesgos que podía implicar eso, ¿no? Pero al final, lo que hemos hecho ha sido convertir a Norbert en una estrella. Y él se sentía una estrella el otro día. Su lenguaje gestual, su actitud era el de quien se siente estrella, ¿no? Incluso la imagen de la policía, yo como tal que soy, me ha parecido como que están un poco como si no fuéramos capaces de controlar a un tipo desarmado entre varios, y la imagen no me ha gustado, verla de propio construir una mampara para... Ya, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Cuál es la alternativa? La que dices tú, ¿no? Ponerle custodiado y tenerle engrilletado. Y la abogada hubiese protestado. Si no tienes engrilletado todo el juicio. O el abogado, no sé qué tenía ese abogado, ¿no? Con lo cual había un equilibrio ahí complicado, ¿no? Y yo prefiero que ningún policía se lleve un mal golpe y que se quede ahí, ¿no? Nada más.
Pues como Camino se tiene que ir, no ha sido película. Pues es una película suya que te recomiendo a todo el mundo, que se llama Camino. Planeta 5000. Planeta 5000, ¿vale? Es la directora de producción. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Bueno, pues alguien, a Manu Marlasca, que va a ser francamente bien, yo creo que yo lo que descansaré al monstruo por ti. Está a la venta afuera, llévense un buen recuerdo, él lo va a firmar, va a estar aquí un momento firmando libros. Ya has visto que me he quedado corto cuando he dicho que era una estrella, es una estrella, se va con una estrella que es, con hacer Rafael y el otro escenario, pero lo ha hecho muy bien, de verdad. Así que es un buen aplauso para él. Y ahora ya les digo, nosotros continuamos, que tiene su libro fuera, si quieren, pues ahí está disponible y estarán todos esperando a firmar ejemplares.